Bueno, buenos días. Vamos a ir iniciando. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, tenemos hoy 13 de marzo del año 2022 y vamos a trabajar con la materia de orientación educativa. Hoy tenemos pues la ventaja que iniciamos nueva unidad y pues esperamos que todo salga bien. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten los estudiantes para poder iniciar, pero ya iniciamos la grabación. Esperemos un momento. Bueno, buenos días. Ya vamos a iniciar en un momento. Bueno, vamos a iniciar ya con ustedes dos, ya que ya son las 7:05. Ya tenemos que haber iniciado. Bueno, tengan todos muy buenos días. Ya vamos a iniciar la clase. Hoy tenemos 13 de marzo del año 2022 y vamos a trabajar con la materia de orientación educativa. Hoy iniciamos pues la segunda unidad y espero pues que les parezca lo que estamos desarrollando. De verdad es un tema bastante importante. Hoy vamos a comenzar a tener algunas indicaciones para el segundo laboratorio. Así que vamos a ir iniciando por cuestiones de tiempo. Sí, vamos a ver entonces el tema que los acompaña este día.
pues tenemos un tema bastante importante, ¿sí? Bastante importante. Vamos a hablar un poquito, como les decía, y vamos a iniciar la unidad 2, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de, ¿sí? La unidad 2 se denomina diagnósticos, expedientes y trabajos de campo, ¿sí? Así que espero pues que lo disfruten. Si tienen alguna pregunta en el momento de desarrollo de la clase, la pueden hacer, no me molesta. Tratemos de que todo quede como muy claro. Pues vamos a iniciar la parte de los diagnósticos, ¿sí? Diagnósticos, expedientes y trabajos de campo, así se llama la unidad 2. En esta unidad pues vamos a hacer el segundo laboratorio, y el segundo laboratorio va a consistir en que ustedes tendrán que hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces vayan buscando ya entre 1 y 2 muchachos que estén en 9º grado o en 2º año de bachillerato general o 3º de técnico para poder hacer el diagnóstico. Nosotros muchas veces escogemos una carrera porque nos gusta el nombre, muchas veces desconocemos todo lo que se va a desarrollar en ella, y entonces es importante que nosotros conozcamos qué es en sí la carrera. Así que ese es el tema que vamos a desarrollar ahora. ¿Sí? Ahí está el tema. Diagnósticos y entrevistas. Ese es el tema. ¿Sí? Ese es el tema de ahora. Vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico. En el gobierno del FMLN en el año 2009, pues se cambió la parte del diagnóstico por caracterización educativa, ¿sí? Pero a nivel, pues, mundial, vamos a decir que se mantiene el concepto diagnóstico. ¿Qué vamos a entender por diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es el proceso general de identificación y valoración de las necesidades de comportamiento, las actitudes, a los atributos personales de un individuo dentro de un contexto dado. También puede referirse al diagnóstico a un grupo de individuos, a una situación determinada, o a título de ejemplo tenemos que Brucker y Bond propone que el diagnóstico pedagógico tiene por objeto determinar la naturaleza de las dificultades, su gravedad y los factores que le subyacen. Entonces, como podemos ver, el diagnóstico es bien importante porque nos va a permitir a nosotros conocer cómo se encuentra el alumno, si necesita alguna ayudadita, como decimos, para que éste pues pueda alcanzar sus metas. Este proceso de transición es bien importante, es bien delicado. ¿Por qué es delicado? Porque estamos jugando con la vida de una persona. Muchas veces no recibimos ninguna orientación y nos damos cuenta que la carrera que hemos elegido pues no nos gusta. Esto es importante porque si nosotros detectamos que no nos gusta la carrera, pues si es en los primeros meses, pues podemos cambiar de carrera, no hemos perdido mucho. Pero después de 5 años, de 6 años de estar estudiando, que nos vayamos dando cuenta de que no nos gusta la carrera, pues es grave, es grave. Entonces por eso hay que hacer un diagnóstico para saber pues lo que dice ahí de las necesidades de comportamiento, las actitudes, los atributos personales de un individuo dentro de un contexto dado, ¿sí? O a un grupo de individuos, como dice ahí, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Nosotros tenemos que saber, como futuros licenciados en educación, cuáles son estas características que tenemos que identificar en un estudiante. ¿Cómo lo podemos ayudar a través de un diagnóstico para saber qué carrera podrá estudiar en un momento determinado? Es bien delicado, ¿sí? No se tiene que tomar pues a la carrera. Entonces, si nosotros identificamos esas necesidades, pues podemos orientarlo, ¿sí? Por eso decía que Brucker y Bond
propone que el diagnóstico pedagógico tiene por objeto determinar la naturaleza de las dificultades, su gravedad y los factores que les subyacen. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que ver de dónde vienen los problemas, tenemos que ver por qué el estudiante piensa de esa manera. Esto es lo delicado, les decía, estamos trabajando con personas y trabajar con personas pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque lo contrario podemos orientar de una forma equivocada al estudiante, ¿sí? Hay mucho pues que quien quiere que estudie la carrera no es la vocación del muchacho, no que es el padre de familia que muchas veces quiere, disculpen la palabra, la frustración que éste tiene, quiere que se encuentre en sus hijos. No, ¿verdad? Y cada uno de nosotros pues tiene que estudiar o elegir una carrera de acuerdo pues a nuestras capacidades, nuestras actitudes, ¿sí? Nuestras actitudes y actitudes son dos cosas distintas y dentro de los atributos personales de cada uno. Y decíamos que todavía hay que tomar en cuenta la parte económica, ¿sí? De nada sirve que yo quiera estudiar una carrera y tengo que irme hasta San Salvador a estudiarla porque solo algunas universidades lo ofrecen y es cara. Entonces, puedo tener mucha vocación, puedo ser muy inteligente, pero si no tengo los recursos económicos también hay que tomar en cuenta. Vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico escolar, ¿sí? Este diagnóstico escolar está vinculado a las actividades derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene por finalidad determinar la naturaleza de las dificultades, su gravedad y sus factores que les subyacen. Según autores, los aspectos que debe de abordar el diagnóstico son, ¿sí? ¿Qué quiere decir lo primero? Bueno, comprobación del progreso del alumno hacia las metas educativas establecidas. Hay que aplicar algún test de observación, ¿sí? Muchas veces cuando no tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de entrevistar al alumno, que sería la forma más correcta, pues tenemos que aplicar algún test de observación, ¿verdad? Tenemos que aplicar ese test y pues a medida que vamos observando lo vamos llenando para saber cuáles son aquellas cualidades o atributos que tiene el estudiante, pero también saber cuáles son las necesidades que éste tiene. Luego hay que identificar los factores en la situación de enseñanza-aprendizaje que pueden interferir en el óptimo desarrollo individual de los escolares, ¿sí? Como les decía, hay que observar, ¿sí? Hay que ver el proceso, cómo vive el estudiante, ¿sí? En qué condiciones vive, qué elementos tiene, ¿sí? ¿Cuál es su situación económica? Y usted me va a decir, no, pero el que es inteligente, no, ¿verdad? Pero también depende de, de aquellos factores que inciden, ¿verdad? Imagínese un niño tiene internet, tiene su tablet, tiene su computadora, tiene su teléfono inteligente, tiene impresora. ¿Incide este en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí. ¿Sí? Necesita saber algo, lo busca en internet, necesita imprimir algo, lo imprime, comienza a estudiarlo, no entiende, busca algún video para que le oriente. Entonces, ahí está la ventaja, ahí está la diferencia. Independientemente del niño, los elementos que tenga, pues él tiene su capacidad instalada, pero esa capacidad hay que desarrollar. Entonces, hay que identificar esos factores de la situación, ¿verdad? Cómo el niño está aprendiendo. El número 3 dice adaptación de los aspectos de la situación de enseñanza-aprendizaje a las necesidades y características del discente. El discente es el estudiante, ¿sí? El discente es el estudiante. En el orden de asegurar su desarrollo del continuado, tenemos que ver la preparación que el muchacho ha tenido, de dónde viene. Por eso se oye bastante cruel cuando uno pregunta, ¿y dónde sacaste tu 9º grado? ¿Dónde sacaste tu bachillerato? Aún en la universidad le van a preguntar muchas veces, ¿y en cuál universidad estudió? Es cruel la pregunta porque parece ser que la gente o las personas pues le atribuyen a la universidad o a la institución pues todo el conocimiento que tiene el alumno. De repente puede incidir, ¿verdad? Pero no es determinante.
Más que todo deberíamos ver las condiciones que éste se ha desarrollado, ¿sí? Si ha tenido acceso a internet, si ha tenido acceso a computadoras, tablets o bibliotecas digitales, todo eso pues hay que verlo, ¿verdad? No es lo mismo. Por eso no es lo mismo enseñarle a un niño de la ciudad que enseñarle a un niño en el área rural, ¿verdad? Que no tenga esas condiciones. Lo mismo pasa en los colegios. Muchas veces hay colegios que son colegios muy caros y que el alumno tiene que tener ciertos factores para que pueda entrar al colegio. Y lo principal es que pueda pagar, ¿sí? Segundo, pues tener aquellos factores como su computadora, su teléfono, su celular inteligente, su impresora, ¿sí? Para poder tener acceso a eso. Entonces, en el diagnóstico escolar o caracterización del estudiante, pues tenemos que ver todo eso. Y es importante conocer a nuestros alumnos, ¿sí? Aún dentro del grupo de ustedes, pues hay estudiantes o compañeros que tienen problemas con la señal de internet. Algunos no tendrán computadora, otros solo tendrán teléfono, otros tendrán tablet, cada uno pues se tiene que ingeniárselas para poder obtener el aprendizaje. Rodríguez Espinar en 1982 decía: considera que el diagnóstico en la educación ha de formar parte de la orientación educativa. Oiga bien, ¿sí? Quiere decir que nosotros no podemos comenzar a hacer una orientación educativa si no tenemos un diagnóstico que va a describir las características de este mediante los puntos siguientes, ¿sí? Entonces, aquí le va diciendo como lo que tiene que indagarse, lo que tiene que investigarse, observar a través de distintas técnicas. Todo diagnóstico se basa en la medida directa o indirecta de los atributos, rasgos y factores o conductas. ¿De quién? ¿Verdad? El estudiante, por supuesto, ¿sí? Tenemos que ver cómo el estudiante aprende, qué capacidad tiene, qué rasgo tiene, qué esos factores que hemos estado hablando, cuáles son las conductas que éste manifiesta. El diagnóstico debe de estar abierto a la utilización de múltiples metodologías de obtención de información, ¿sí? Quiere decir que no tenemos que limitarlo solo a una, ¿verdad? Tenemos que pues tratar de indagar a través de diferentes técnicas y métodos para poder indagar sobre el estudiante. Debe de ponerse en especial atención en la utilidad y adecuación de los factores que se desea evaluar, es decir, su relevancia. ¿Para qué estamos haciendo el diagnóstico? En este caso vamos a realizar un diagnóstico, les decía, que tenga que ver con la vocación del estudiante, ¿sí? Pero también aparte de la vocación, todo aquello que incide en el conocimiento del alumno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Debe de ponerse especial atención en la utilidad y adecuación de los factores que desea evaluar, ¿verdad? Es decir, su relevancia. Todo diagnóstico debe poner en manifiesto potencialidades y limitaciones. Tenemos que ver todas las potencialidades, pero también tenemos que ver las limitantes que el estudiante tiene, ¿sí? El diagnóstico debe de perseguir la identificación de esa clasificación de esas conductas, ¿sí? Todo diagnóstico debe de entenderse a una explicación causal, ¿verdad? ¿De dónde vienen las causas? ¿Sí? Yo quiero estudiar, quiero prepararme, pero mi condición económica es paupérrima. O quiero estudiar, pero mi condición, la ubicación geográfica donde vivo no me permite, no hay señal de internet, no hay electricidad, todo eso pues hay que verlo, ¿sí? Aún cuando el que el papá sea profesional o no, incide mucho, puede ser una causa. La medida en que el diagnóstico y la orientación educativa está referida a una norma o un criterio. Tenemos que ver qué es lo que queremos pues orientar. El diagnóstico, los diferentes aspectos del individuo deben ser vistas como partes funcionales de un todo personal. Ha de evitarse la exclusividad, la interpretación en función de las experiencias pasadas, controladas, y el sujeto dar un mayor énfasis a los factores ambientales que enmarcan cada situación. Oiga bien, los factores ambientales, estamos hablando de la ubicación geográfica prácticamente, ¿sí? Donde vive, ¿verdad?
a qué tiene acceso, a qué se le niega el acceso, ¿sí? El diagnóstico en la orientación debe dar la medida a una participación activa del sujeto frente a la clásica concepción del sujeto paciente. La actitud del estudiante pues juega un papel importante. Un reconocido caso que con mucha pobreza pues los estudiantes han salido. Todo está que se quiera superar. Y ahora pues hay muchas formas que se pueden hacer. Los estudiantes que acaban de egresar de educación media, pues ya tienen su computadora que les dio el gobierno, ¿sí? Entonces pueden seguir utilizando la computadora porque ya les quedó a ellos, ya es parte. Tienen que ver si tienen internet o no. Hoy hay lugares donde, municipalidades, donde hay puntos abiertos de internet donde los estudiantes pueden conectar. Todo eso tiene que saberse. Y el estudiante tiene que saber que si está trabajando, por decir algo, pues hoy hay carreras virtuales, ¿verdad? Hay muchas carreras virtuales, pero ¿qué significa eso? El compromiso que debe de tener el estudiante. Porque mucha gente piensa que estar virtual es como regalar notas y eso no es así, o regalar títulos, no es de esa manera. Entonces, por eso tenemos que tener pues un diagnóstico que nos permita conocer la realidad de todo, de todos los estudiantes, ¿verdad? Pero especialmente que vamos a orientar. En términos interconectados, conceptualmente el diagnóstico en educación, ¿verdad? Podemos decir que muchos consideran al diagnóstico como un examen, como una exploración, ¿sí? Veamos lo que dice ahí. El término examen puede poseer un carácter didáctico cuando se interpreta como un sistema que se emplea para comprobar los aprendizajes. También se aplica para el estudio y la investigación que se realiza con respecto a las circunstancias y cualidades de una de una cosa o un hecho. ¿Qué quiere decir esto? El examen pues tiene un objetivo didáctico, ¿verdad? Que permite conocer pues lo que el estudiante sabe o lo que no sabe. La evaluación, en este caso, aparte del examen, pues no tiene que ser punitiva. La evaluación no busca, o el examen no busca, pues, en dañar al estudiante. El examen busca, pues, saber las condiciones que éste ha aprendido, cómo está utilizando, pues, esos conocimientos. La exploración, pues, podría considerarse la primera fase del diagnóstico. Es el estudio y la recopilación de datos sin pretender su interpretación. Cuando nosotros comenzamos a explorar vamos a obtener datos, pero todavía no los estamos interpretando. Eso va a ser en la parte de las conclusiones o las recomendaciones, ¿verdad? El diagnóstico solo es la recopilación de datos, en la primera parte, perdón. Para Lázaro, la exploración es un proceso técnico dirigido a profundizar en las características de una persona y sus circunstancias, con el fin de obtener datos que identifiquen. Solo tiene un carácter descriptivo y no valorativo. Sí, ahí no vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es obtener datos, información. ¿Tiene electricidad? Bueno, ya dijimos, ¿tiene electricidad? ¿Tiene computadora? Sí, no. ¿Tiene acceso a internet? Sí o no. Sí. ¿Tiene agua potable? Pues todo incide en el aprendizaje del niño. Hay calles, hay vehículos que lo transporte a su lugar donde vive, sí, o hay buses, le toca caminar, hay calle o no hay calle, sí, pega la señal de internet, ¿verdad? Porque muchas veces tienen el paquete de internet pero no pega. Entonces, hay que valorar todas esas situaciones. Mediante la medición, ¿verdad? Sí, mediante la medición medimos, pero no valoramos la calidad o mérito que es esa medida, ¿sí? En esta parte, ¿sí? En esta parte es medición, ¿verdad? Aquí hay un error, es medición, ¿verdad? Sí, no es exploración, no es medición, para que usted pues lo corrija ahí. Yo voy a tratar de corregirlo, pero muchas veces pues, se me escapa, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos arreglar de una sola vez.
Muy bien. Ya lo arreglamos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver eso, que es la medición. Y por último, pues evaluamos, ¿verdad? Evaluamos. Se distinguen 4 precisiones conceptuales diferentes a la evaluación, ¿verdad? ¿Sí? La evaluación, dice evaluación normativa. La evaluación normativa es la evaluación de corte tradicional que se basa en el uso de instrumentos psicométricos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esa evaluación normativa? Lo que hace es, tenemos una evaluación sumativa prácticamente que decimos, el estudiante sacó 8, sacó 10, sacó 9, esa es la evaluación normativa, ¿sí? La que está basada en normas. Y aquí los aclara pues la diferencia entre la evaluación normativa y la evaluación sumativa. En el caso de la primera, pues decimos, el estudiante en básica pasa con 5 y en educación media pasa con 6. En la universidad pasa con 6 y para poderse iniciar su proceso de graduación tiene que tener un CUN acumulado de 7.0. Entonces, esa es la norma, ¿sí? En cambio, la evaluación sumativa marca como objetivo contrastar el nivel obtenido por el sujeto en un aprendizaje o tarea, determinar en definitiva si el producto acabado es comparativamente superior o en qué aspectos o cualidades es distinto a otro. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si pasó o no pasó en términos sencillos, ¿sí? Pero también tenemos la evaluación formativa, como su mismo nombre lo indica, estamos formando al estudiante, ¿sí? Estamos formándolo. Ser docente significa que estamos preparando a los estudiantes para que se puedan incorporar a la vida productiva. Entonces dice que la evaluación formativa provoca en el sujeto procesos de autocontrol en pro de una corrección y mejora de sus propias adquisiciones, cristalizando aprendizajes y fijando objetivos, eligiendo estrategias de solución a los problemas que se le presentan y de cómo resolverlos con precisión. Entonces, lo que yo les decía, estamos formando personas, no es solamente por lo que está aprendiendo, no que esas conductas que va o esos conocimientos que va adquiriendo le va a permitir ir modificando su conducta, su forma de comportarse y poder incorporarse a un determinado contexto. La evaluación criterial, otro modelo de evaluar, ¿verdad? Es el análisis del progreso individual en el que se pretende discernir en qué medida el sujeto avanza su conocimiento o en su conducta, tomando como criterio algunos objetivos practicables, ¿sí? Ya los forjamos criterios, ¿verdad? Por decir algo, yo quiero que mi hijo estudie ingeniería y lo tengo en bachillerato. Yo tengo que poner mucho cuidado en ver que aquellas asignaturas que tienen que ver con los números, como matemáticas y ciencia, pues mi hijo vaya bien, ¿sí? Entonces ya he establecido los criterios, ¿sí? ¿Por qué va a estudiar una ingeniería? Porque para estudiar una ingeniería, pues tiene que ser muy diestro en las matemáticas, ¿sí? Y en la ciencia. En las ingenierías, pues se ven algunas materias que solo son de números, aparte de las matemáticas, la matemática 1, matemática 2, 3, 4 y 5, según la ingeniería que lleve. Y lleva la parte de física, la parte de química, en la física lleva termodinámica, lleva estática, lleva fluidos de movimiento, ¿sí? Entonces, todo eso pues interfiere en los números. Y si mi hijo no está preparado en esa área, pues va a ir a fracasar y va a ser una frustración más grande. Por eso hay que tomar en cuenta los criterios. Modelos de diagnóstico en educación. Solamente voy a chequear por aquí, permítanme. Muy bien, muy bien. Estamos chequeando aquí cuántos alumnos tenemos para poder proseguir, ¿verdad? Para poder proseguir. Muy bien. Estos son los modelos de diagnósticos en educación. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que nosotros tenemos que ver esa parte. Permítame que no quiere. Muy bien, así que
Modelos de diagnósticos en educación. Cuando nosotros vemos esta parte, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? ¿Sí? Diferenciamos los siguientes modelos. Modelos que se basan en la variable de la persona, modelos que se apoyan en la variable de la situación, modelos que se fundamentan en la interacción persona-situación, modelos que se basan en la perspectiva cognitiva. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer, cuando vayamos a hacer nuestro diagnóstico, podemos hacer una mezcla de los distintos modelos, porque vamos a pretender conocer algunos objetivos, ¿sí? Podemos decir que vamos a tener un modelo ecléctico, que vamos a tomar algunas situaciones de cada uno. El primer modelo, pues, la que se basa en la variable de la persona, lo utilizan los médicos, de acuerdo a los atributos de cada persona. Es un modelo activo o dinámico, y es un modelo que mira a la persona como un todo. Va a investigar pues diferentes situaciones, por eso se dice que es un modelo fenomenológico. Modelo que se apoya en la variable de la situación. Vamos a ver las conductas que tiene el estudiante, la conducta que se sale de lo común y la conducta mediacional, cómo podemos mediar en ese problema. Modelo que se fundamenta en la interacción persona-situación, la parte conductual y la parte cognitiva. Y los modelos que se basan en la perspectiva cognitiva. ¿Sí? Nosotros podemos pues tomar el tercer modelo, el modelo que se fundamentan en la parte conductual y en la parte cognitiva, para ver pues las conductas que tiene el estudiante. Vamos a tener que hacer de repente pues un checklist para saber todas las cualidades físicas del estudiante, pero también saber pues la parte cognitiva, cómo va, cuál es la materia que más le gusta, hacia qué tiene inclinación para poderlo orientar. Y lo último pues está basado también en lo neuropsicológico, la parte piagetiana, la parte de Piaget, que tiene que ver mucho con la parte educativa, y la parte de cómo procesa la información, ¿sí? Cómo él ve la situación en cada área de su vida. Nosotros estamos procesando nuestra información a cada momento. Aquí se dice, ¿verdad? Pero ¿para qué se diagnostica? Bueno, la finalidad general de la disciplina diagnóstica es la educación, es conocer para educar, optimizando el sujeto hacia su excelencia personal. Esto implica que, por un lado, el diagnóstico educativo se utilice para conocer la relación que existe entre las causas, alternativas y los factores y los efectos. Metas o riesgos. Por otro lado, el diagnóstico educativo se utiliza para establecer las bases condicionantes de una intervención preventiva y clasificadora, modificadora y reestructuración. Entonces nosotros para eso hacemos un diagnóstico, para conocer, para poder educar mejor al estudiante, para poder conocer, como decíamos al inicio, sus fortalezas y sus limitantes. Pero por ello pues tenemos que hacer un diagnóstico, para conocer pues no los efectos, ¿verdad? Porque los efectos ya los estamos viendo, no que conocer por qué el estudiante piensa de esa manera, ¿sí? Hay estudiantes que usted se va a encontrar que no quieren estudiar para nada, ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Se encierran a que no, no, no y no. Entonces, por ahí pues vamos a ver esa parte, ¿sí? Entonces tenemos que ver pues las causas, los factores que han incidido, ¿verdad? Los efectos que está teniendo en cada uno de los estudiantes. Por eso es importante que nosotros pues conozcamos para poder pues intervenir y prevenir algunas situaciones que se pueden dar a futuro. Muchas veces los jovencitos pues son muy crueles, vamos a decirlo de esta manera, cuando ya se ha fracasado, cuando ya no podemos hacer nada, dicen, sí, como usted nunca me exigió, nunca me dijo nada, y tal vez el papá o la mamá pues está tratando de orientar. Pero si llega un momento que ya no, ¿verdad? Ya no se puede. ¿Cuáles son los objetivos que debemos de ver? Cuando hacemos un diagnóstico tenemos que tener bien claros los objetivos de apreciación, de clasificación, de prevención y pronóstico, de corrección y modificación, de intervención y toma de decisiones, de reestructuración,
o de reorganización y la comprobación del progreso de los aprendizajes. Por eso se hace el objetivo. La parte de apreciación, pues es el tipo de objetivo que tiene como meta el tratamiento eficaz de los problemas que se presentan en las diferentes potencialidades y rendimientos escolares. ¿Sí? Eso, pues, ya vemos la conducta que presenta el estudiante y nosotros vamos a tratar, pues, de cambiar esa realidad que se está viviendo. De clasificación, los objetivos que tienen son aquellas que adaptan al contexto institucional y socioambiental a las necesidades de los alumnos. Su finalidad consiste en adecuar las instituciones, programas, etcétera, a las características diferenciales de los sujetos. Oye bien, este tipo de diagnóstico lo que pretende son modificar aquellas situaciones del contexto. Oiga bien, ya no del alumno, no que del contexto, para que el estudiante pues, pueda aprender, ¿verdad? No, el estudiante aprende mejor si estuvieran más cómodos. Muy bien. El estudiante va a aprender mejor si tuvieran mejor iluminación. Muy bien. El estudiante va a aprender si tuviera mejor internet. Muy bien. A eso se refiere estos objetivos de clasificación. Los objetivos de prevención y pronóstico. En primer lugar, la función preventiva del diagnóstico se fundamenta en la anticipación a los efectos futuros y elegir correctamente entre las alternativas a partir de la realidad actual. En segundo lugar, el sujeto desarrolla al máximo sus potencialidades y a veces logra con un solo modificar, él solo logra modificar algunas variables de su experiencia vital. ¿Qué eso es prevención? Vamos a tratar de que el estudiante pues vaya a fallar, ¿verdad? Vaya a fallar, por eso lo vamos a preparar, por eso lo vamos a preparar bien en las matemáticas. En este caso ya hoy estamos iniciando con la preparación en el idioma inglés para que el estudiante pues, no falle. Y por ende, pues también en la parte tecnológica, ¿verdad? Pronóstico, ¿verdad? ¿Qué es pronóstico? No es como anticiparse también, igual que la prevención, de lo que puede pasar si no solucionamos ese problema que el estudiante tiene. ¿Sí? Es más fácil sacar adelante a los estudiantes cuando una institución tiene hasta educación media que solo cuando tiene noveno grado. Entonces, de ahí vamos a conocer la realidad de lo que pasa. De corrección y modificación, ¿verdad? Su finalidad es de la eliminación de obstáculos que impiden el desarrollo deseable del sujeto. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Se parece mucho a los de clasificación, ¿sí? Que muchas veces hay cosas dentro de la institución que son obstáculos para que el estudiante no se pueda superar. De intervención y toma de decisiones. Los objetivos que de este tipo pretenden adaptar programas de reeducación y a sujetos con conflictos, deficiencias o trastornos en diferentes áreas. Modificar situaciones escolares, programas y orientación escolar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la misma palabra dice de intervención, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para que el estudiante pues, cambie su conducta? Ya va más orientado también al docente, a los programas y al mismo estudiante. De reestructuración y reorganización se refiere a la reorganización de la situación, ya sea actual o futura, para lograr el desarrollo más adecuado. Como ven, el diagnóstico pues no solo permite actuar directamente sobre el individuo, de forma individual o grupal, sino también sobre las instituciones y sobre los programas. Y el último de comparación y progreso. Esta línea de estampa de Drucker es la que dice que qué es lo que el estudiante pues está aprendiendo, cómo son los progresos que se han tenido. Allá por el año 2006-2007, pues por ahí fundamos un bachillerato. Y digo fundamos porque el director pues se acercó a mi persona y se le orientó cómo podía hacer para fundar el bachillerato. Del 2007, digamos, a la fecha, pues ya han salido varias promociones, ¿sí? La primera salió ahí por el año 2009, porque bachillerato general, entraron a la universidad, ¿sí? En el 2015 salieron los primeros profesionales de la universidad. Como es gente bastante pobre, vamos a decirlo así, muchos fueron a la Universidad Nacional, otros se metieron al área técnica, otros se metieron a los cuerpos de seguridad y ahí están trabajando. ¿Les cambiamos la vida? Sí, se los cambiamos, ¿sí? Nosotros hicimos un diagnóstico y vimos que el problema que había en esa comunidad era que los estudiantes después de noveno grado, pues las señoritas, ahí disculpen, se dedicaban a tener bebés o a casarse o a acompañarse
y los varones pues a buscar trabajo en lo que podían, ¿verdad? Con un 9º grado lo mucho pues trabajar en las fincas, ¿sí? En la parte agrícola, que no es denigrante, pero habiendo más opciones. Ahora que logramos incorporar el bachillerato a la institución, pues le hemos cambiado la vida a muchos jóvenes. ¿Hemos mejorado? Sí, hemos mejorado. ¿Todavía hay problemas? Todavía hay problemas. Entonces, uno tiene que tener objetivos muy claros en lo que pretendemos hacer. ¿Cuál es la función del diagnóstico? El diagnóstico en la reestructuración nos permite conocer los riesgos potenciales que pueden surgir en el futuro al desarrollar una acción meta, lo cual facilitará crear un plan de acciones que elimine los riesgos más importantes y disminuya los efectos no deseados. Por medio de este tipo de diagnóstico podemos responder a la pregunta ¿cómo asegurar el éxito? ¿Sí? En lo que estamos planteando, ¿verdad? Nosotros vemos la realidad del contexto y comenzamos pues a desarrollar esa parte, cómo vamos a modificar. ¿Sí? Función modificadora o clasificadora. En la función clasificadora es la que nos dará los datos de la situación del alumno, de cómo en su contexto y su valoración de los datos obtenidos previamente informa sobre las causas y los factores condicionantes de una situación y determina cuáles pueden y deben ser modificados para potenciar al máximo las capacidades del sujeto. Hablando con uno de los jóvenes que ya es profesional, me decía de que a él le tocaba caminar entre 40 y 50 minutos para llegar a su casa. Ya salía a las 8 de la noche, tenía que cargar su lámpara para poder ir para su casa porque vivía en el área rural. ¿Sí? Hubiera sido más fácil, ¿verdad? Que hubiera alumbrado público donde él vivía o que tuviera algún medio de transporte para poderse desarrollar. Pero entonces nosotros vemos cómo podemos modificar esa situación que tuviera internet, ¿verdad? Función preventiva. La función preventiva encaminada a anticiparse a efectos futuros y a elegir alternativas a partir de la realidad actual. Pretende conocer las posibilidades de los sujetos y de los factores que intervienen en sus consecuencias. Y de ahí la función preventiva que se puede derivar, prevención primaria, ¿sí? Prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces cada uno de ellos pues, va encaminada a satisfacer pues, una necesidad. ¿Cuáles son los niveles del diagnóstico general? Primero, a nivel general, después el diagnóstico analítico y la parte individual. A nivel general, para Brooker y Bond, se entiende que el diagnóstico general la sistemática aplicación de test y otras técnicas de evaluación para comprobar el rendimiento medio de la clase o de la escuela, especialmente en las principales áreas del programa. El estado de salud y desarrollo físico de los estudiantes y el nivel de medio de inteligencia general y los intereses. A través del diagnóstico general, pues nosotros tenemos una panorámica de lo que es la institución, cómo se está desarrollando, pero también nos permite identificar aquellas necesidades que se tienen a nivel institucional y a nivel de los estudiantes. El diagnóstico analítico. En este nivel de diagnóstico pretende identificar las anomalías y los déficits específicos en el aprendizaje, en alguna técnica o disciplina en particular, mediante el uso de determinados instrumentos a medida de evaluación de Brunner y Bond. El diagnóstico puede ser de un grupo o de un individuo. Nosotros en este momento como educación estamos aplicando pruebas diagnósticas, ¿sí? O conociendo mis logros, así se llama. ¿Qué los permite identificar? Bueno, ese déficit que los estudiantes no han podido lograr, ¿verdad? En los distintos niveles educativos. Las pruebas se están aplicando desde el tercer año de bachillerato, de tercer grado hasta segundo año de bachillerato. ¿Qué se pretende? Bueno, ver cuál es el déficit que han tenido en estos 2 años que han estado prácticamente virtual, ¿verdad? Existe un gran déficit de aprendizaje, ¿sí? Y conocer cómo el uso de la parte multimodal está incidiendo en los aprendizajes de los estudiantes para poder evaluar y poder tomar decisiones. El diagnóstico individual, como su misma palabra lo indica, pues individual, ¿verdad? Este nivel de diagnóstico es quizás uno de los más utilizados en nuestras escuelas. Es el que usted va a hacer, ¿verdad? El diagnóstico individual.
o colegios, especialmente en la educación infantil y primaria, ya que en lugar idóneo para detectar el posible déficit o trastorno del discente, del estudiante. Por ello, el diagnóstico se focalizará en el estudio del individuo concreto. Se va a analizar los posibles problemas psicológicos, emocionales, de personalidad, trastornos del lenguaje, del habla, de la voz, etc. Suelen utilizar los niveles analíticos y correctivos, ¿sí? Entonces, todo, como decía, es una mezcla de técnicas, de niveles para poder pues, llegar a obtener un verdadero diagnóstico. Aquí tenemos el diagnóstico grupal, el diagnóstico preventivo y el diagnóstico correctivo. El diagnóstico grupal en este nivel de diagnóstico coincide con los grupos de la clase, emplea niveles generales y analíticos, su fin eminentemente preventivo, lo cual es muy importante. Permite detectar y evitar problemas posteriores en los casos más leves y diagnosticar e intervenir precozmente en los problemas más graves, lo cual es muy positivo. El diagnóstico preventivo. Este nivel diagnóstico se interesa por averiguar probables causas de los trastornos ante los que se produzcan. Su uso más extendido está en la orientación vocacional. El diagnóstico en su nivel de prevención permite proporcionar ayuda a los sujetos en riesgo y dar resolución a los problemas cuando se presentan en su forma más precoz. Entonces, el diagnóstico preventivo, como su mismo nombre lo indica, es tratar de prevenir situaciones que afecten el aprendizaje de los estudiantes. Por eso se le denomina pues, preventivo. El diagnóstico correctivo, en contrario al preventivo, este diagnóstico es para solucionar los problemas que el estudiante pueda tener por problemas de alguna metodología, por problemas del contexto. Dice, este nivel se centra en intervenir o reeducar a una dificultad en el aprendizaje del lenguaje, en los aspectos emocionales y psicológicos. Por lo general se diseña un programa de intervención o de tratamiento, ya sea de recuperación, psicoterapia o reeducación, etc. Este programa terapéutico ha de ser evaluado de forma continua y cuando finaliza para valorar los beneficios que ha producido. Por el contrario, se ha de modificar, incluso cambiar totalmente si se aconsejan los datos que se han obtenido. Ese es pues el diagnóstico correctivo. ¿Cómo realizar un diagnóstico? ¿Sí? ¿Cómo realizar un diagnóstico? Nosotros podemos ver, ¿sí? que este diagnóstico pues lo podemos desarrollar, ¿sí? de acuerdo cada uno, ¿verdad? Ahí van a disculpar que esta clase va a ser un poquito más larga. Tenemos un amplio abanico desde Lehner que señalaba 3 fases del proceso del diagnóstico. A saber, de identificación de la diagnosis, toma de decisiones con diferentes subfases, mientras la diferenciaban en 8 fases. El objetivo final de ambos era definir y detallar claramente un programa educativo que mejorara el aprendizaje de los estudiantes. Si integramos la propuesta de Lemmer, Mahoney y Ward y Silva, tenemos que el proceso diagnóstico consta de los siguientes pasos, ¿sí? Por ahí va ya como los momentos que usted va a utilizar para realizar el diagnóstico. Recogida de datos iniciales, con el cual puede determinar qué tipo de necesidades existen y acotar el problema. Diseño del diagnóstico, hipótesis, instrumentos, técnicas recogidas de información, análisis de resultados, praxis diagnóstica, elaboración de la información y análisis de resultados, medición del rendimiento del sujeto en cada área específica, análisis cómo aprende el estudiante, exploración de por qué no aprende, etc. Para Faust, en 1980, era el cuarto punto que denominaba evaluación psicoeducativa, porque abarcaba datos de las variables personales y utilizaba técnicas empleadas en un diagnóstico psicológico. Juicio diagnóstico, aceptación aceptación o no de las hipótesis, diseño de un programa específico de reeducación, informe y diseño de intervención. Ahí pues podemos ver pues algunos de los pasos que debemos de seguir para realizar un diagnóstico. La fase o etapa del diagnóstico. Demanda del diagnóstico, ¿sí? En este caso pues vamos a asignar
Ese diagnóstico que usted lo va a hacer con un estudiante de noveno grado, con un estudiante de segundo año de bachillerato. Van a recoger la información inicial del estudiante, van a formular algunas hipótesis, van a validar esas hipótesis a través del estudio que van a hacer y van a realizar el dictamen, van a sacar las conclusiones, ¿sí? Y van a elaborar el informe. Por aquí podemos ver las fases del diagnóstico. Demanda del diagnóstico, de lo que estamos hablando, la recogida inicial de información, formulación de hipótesis, validación de hipótesis, las conclusiones y el dictamen de los resultados. Usted va a tomar las decisiones, cómo lo va a orientar, ¿verdad? Primero pues hay que hacer, ese es solo el diagnóstico, cómo lo voy a orientar, ¿verdad? Sí, sí, cómo lo voy a orientar y cómo puedo intervenir. Puede ser de una forma negativa o de una forma positiva, ¿sí? Cuando los resultados son negativos, pues hay que reformular las hipótesis, igual que una investigación que se hace. Hay que recabar mayor información, hay que tener un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Para poder entender esta parte, diseño de la intervención y informe valorativo. Cuando es positivo, pues se desarrolla el programa de orientación de intervención, valoramos los programas que vamos a orientar al muchacho, vamos a evaluarlo de una manera continua y presentamos nuestro informe, ¿sí? Por esto tiene que ser de manera dinámica, interactiva y con revisiones constantes para que no nos equivoquemos. Tipos de informe, ¿verdad? ¿Cómo voy a presentar el informe? Un informe basado en la teoría, un informe basado en la técnica utilizada para recabar la información y un informe basado en el problema, ¿verdad? Todo tiene que ver con la parte teórica, pero un informe basado en el problema que hemos detectado. ¿Cómo los vamos a organizar el informe? Datos personales, ¿sí? Estas vienen siendo como la misma parte del diagnóstico, ¿verdad? Datos personales, objetivos específicos, generales y específicos. Vamos a hacer la anamnesis, vamos a tratar de ver lo que hemos investigado, técnicas de exploración, vamos a analizar las conductas que presenta el individuo, vamos a realizar el diagnóstico y un pronóstico. Los datos personales del sujeto y del diagnosticador, objetivos generales específicos, hasta la anamnesis, técnica de exploración, diagnóstico y de la metodología, conducta del sujeto y de exploración, diagnóstico, síntesis de resultados, comportamiento del objeto de estudio, características de la personalidad, funciones cognitivas verbales, funciones emocionales motivacionales, funciones sensomotoras, condiciones socioambientales, condiciones biológicas, otros problemas, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de tomar todas esas áreas del estudio, ¿verdad? La parte, cómo es el estudiante, cuáles son sus características, cuáles son la parte cognitiva verbal, cuáles son las funciones emocionales motivacionales que le incitan a seguir adelante, cuál es la parte sensomotora, ¿verdad? La parte socioambientales o socioeconómica, vamos a agregarle ahí, para ver, ¿verdad? Y todo eso, pues hay que tratar de indagar sobre eso. ¿Con qué medios se recoge la información? Bueno, técnicas proyectivas, ¿verdad? Que son test no estructurados, disfrazados, suelen estar vinculados con la orientación clínica. Técnicas psicométricas, test estructurales y voluntarios de la fuente de información y posterior medición y el resultado de las pruebas verbales del sujeto. Esta es la parte educativa. Técnicas objetivas, en este caso la fuente de información deriva de situaciones objetivas y controladas de la observación directa sobre la conducta del sujeto. Técnicas subjetivas, ¿sí? Lo define como no estructuradas, no disfrazadas y voluntarias. Lo que impone estas técnicas es la que se denominan no estructuradas y no disfrazadas. La que nosotros podemos utilizar, las técnicas pues objetivas más que todo con el estudiante para tratar de recoger la información. Para medir actitudes, la inteligencia suelen utilizarse gran cantidad de instrumentos denominados test psicométricos, ¿sí? Si queremos ver la inteligencia del estudiante. Tenemos que usar test psicométricos, tenemos el test ABC, tenemos el test RAVE, ¿verdad? Que podemos buscarlo por ahí en internet.
La evaluación del comportamiento se hace mediante técnicas de análisis conductuales basadas en la observación, o sea que son técnicas cualitativas que permiten saber cuál es la conducta del estudiante. Para valorar la percepción personal y las competencias emocionales se utilizan autoinformes, cuestionarios de personalidad, técnicas subjetivas, entre otros. Los procesos dinámicos pueden explorarse utilizando técnicas proyectivas, dibujos de manchas de tinta, relatos, etc., que es una técnica psicológica. Y finalmente, las manifestaciones psicológicas pueden recogerse utilizando aparatos de telemetría, electrónicos, entre otras cosas. ¿Sí? Por ahí les voy a mandar un test, voy a ver si lo puedo descargar, el test Raven, ¿verdad? Para que usted se lo aplique y vamos a ver si funciona, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se manda pues no funciona muy bien el link. Pero voy a tratar de enviárselo para que usted lo pueda descargar y lo pueda aplicárselo usted mismo, ¿verdad? Para que vea cuál es su nivel de inteligencia. ¿Quiénes realizan el diagnóstico? Bueno, lo realizamos todos los que tenemos que ver con educación, ¿verdad? El maestro, el doctor, el psicólogo, los sociólogos. Dice, el profesional que ha de llevar a cabo este proceso de diagnóstico pedagógico educativo debe de constar con unas cualidades esenciales que favorezcan su proceso. Y destacan las siguientes. Hay que conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que todas las personas aprenden de diferentes maneras y todos sus aspectos, como los síntomas indicativos de la aparición de estas anomalías. Conocimiento de los factores que contribuyen normalmente a las dificultades de aprendizaje y a los trastornos del lenguaje. Habilidad para considerar críticamente todas las hipótesis explicativas y posibles problemas. Acuérdense que las hipótesis son supuestos, lo que nosotros creemos, que es la base para iniciar la aplicación del método científico. La actitud para aplicarla eficazmente, inteligentemente los métodos diagnósticos usados normalmente y la capacidad para adaptarlo a las necesidades del momento. ¿Sí? Los test, aunque ya vienen diseñados, pues hay que ver cómo los podemos adaptar al contexto. ¿Sí? Capacidad para reconocer la influencia de determinadas condiciones cuyo diagnóstico precisa los servicios de especialistas de otros campos, medicina, poniatría, otorrinolaringología, psicología, psiquiatría. ¿Sí? Muchas veces nosotros los maestros no somos especialistas en estas áreas. Nosotros no podemos, valga la redundancia, diagnosticar, ¿verdad? Nosotros podemos pues llegar a algún momento, pero ya para un diagnóstico clínico tiene que ser un profesional del área de medicina. Capacidad para sintetizar los hallazgos de índole diversa e identificar los factores probablemente que han contribuido a crear esa dificultad y la actitud para evaluar el éxito del programa establecido. Uno con la experiencia que se van teniendo y los casos pues va viendo la forma de solucionar estos problemas de acuerdo a las necesidades. ¿Cuándo se realiza un diagnóstico? Bueno, el séptimo elemento del diagnóstico escolar corresponde a la respuesta de la temporalidad. Esta se puede considerar desde el punto de vista diacrónico, el cual se considera que el sujeto desde que nace está en constante evolución y a medida que ésta se produce el medio sufre necesariamente cambios desde la prisma individual, pues con la edad se ha de enfrentarse a diferentes exigencias del ambiente, como lo son la familia, la escuela, el trabajo, entre otros. Desde el punto de vista sincrónico, el cambio debe atender a diversos aspectos conflictivos en el momento determinado. Exponemos brevemente a continuación ambas perspectivas. La educación pretende que el estudiante se adapte a un contexto, pero este contexto va cambiando y el sujeto va cambiando también, entonces hay que verlo desde esta perspectiva. Aspectos vitales del alumno, tales como la precurricular, la escolar, la vocacional, la profesional, la familiar. Entonces, el alumno va pasando por todo esto, ¿sí? Mire, no sé por qué mi hijo salió así, ¿no? Y no es que haya salido así, el contexto tiene mucho que ver en la parte educativa. Hay que ver los aspectos sociales del estudiante, como por ejemplo el desarrollo social
precurricular, el desarrollo social en la escuela, el desarrollo social en la formación profesional, en el trabajo, en la familia, entre otros. El contexto incide grandemente hoy por este problema que tenemos de las pandillas y las maras, pues muchas veces hay jóvenes que no se quieren arriesgar a caer en este problema. Ámbitos del diagnóstico escolar, tenemos en la parte que tenemos que tomar en cuenta, el ámbito neuropsicológico, como el alumno pues aprende, el ámbito de las capacidades psicomotoras, si puede mover bien todo su cuerpo y utilizarlo, el ámbito de los procesos cognitivos y las actitudes intelectuales. Tenemos que saber cómo aprende el estudiante, cómo está esa parte cognitiva. Aquí tenemos algunas técnicas del diagnóstico. Las técnicas del diagnóstico son aquellos procedimientos que permiten la obtención concreta de información y datos. Generalmente se emplean en nuestra disciplina con dos finalidades bien diferenciadas. La primera se caracteriza por su utilización en la emisión de un juicio o un dictamen sobre el individuo o grupo o situación. No, este muchacho es inteligente o este muchacho está teniendo problemas por esto y por esto. La segunda se utiliza con el objetivo de realizar una investigación. Wissam nos dice que es muy importante diferenciar entre técnicas y test. ¿Sí? Oiga bien, son dos cosas distintas. La técnica es una, todos los métodos tienen sus propias técnicas, y el test es la forma que nosotros lo vamos a hacer. Valenciano decía: quien distingue las técnicas como aquellas pruebas o procedimientos utilizados tanto por el laboratorio como en el mundo social para la realización de un diagnóstico, mientras que el test implica, oiga bien, un instrumento sistemático, ese es un test, un instrumento sistemático y tipificado que compara la conducta de dos o más personas. Ese es el test. Aquí tenemos las técnicas proyectivas, las técnicas subjetivas. Las técnicas proyectivas incluyen los test no estructurados y disfrazados, suelen estar vinculados a la orientación clínica. Las técnicas subjetivas, este bloque de técnicas de Pervin, define como no estructuradas, no disfrazadas y voluntarias. Tienen por objetivo la percepción del sujeto sobre el mismo y sobre el mismo ambiente. Eso es lo que utilizamos nosotros los educadores. Según Pervin, dice, el sistema se clasifica son técnicas psicométricas y técnicas objetivas. Las técnicas psicométricas, como su mismo nombre lo indica, pues miden la parte psicológica. Engloban los test estructurales y voluntarios. La fuente de información posterior medición es el resultado de las pruebas verbales del sujeto. En cambio, las técnicas objetivas, este grupo de técnicas aborda fuentes de información que deriva de situaciones objetivas y controladas, de observación directa sobre la conducta del sujeto. Muy bien, eso es lo que teníamos para ahora. De hecho, hay otra presentación, ¿verdad? Hay otra presentación por ahí que se la voy a subir para que usted las pueda, pues, leer, ¿verdad? Por aquí tenemos una sobre la entrevista, ¿verdad? Que no hemos hablado mucho de eso, ¿sí? Esta parte de la entrevista, pues, por ahí está planteada, solo son, permítame que ya no tengo problemas con video, son 16 diapositivas, pues usted las lee, ¿verdad? Sí, lentamente para que pueda darse ver. Vamos a hablar de la entrevista en el ámbito educativo, el psicólogo de la educación, ¿verdad? Como la psicología educativa, ¿verdad? La definición, ¿sí? Aquí están los propósitos de la entrevista, ¿verdad? Obtener información sobre el estudiante, ¿sí? Ámbitos de intervención, a quienes debemos de entrevistar, ¿verdad? ¿Sí? A dónde lo podemos entrevistar, cuáles son los usuarios, ¿verdad? Los profesores, los tutores, el alumno, los padres, ¿verdad? ¿Sí? Algunas herramientas que se habla ahí. Entonces, ahí se las voy a dejar, esa no la voy a desarrollar, porque ya veíamos otra hora más o menos, pero se la voy a dejar ahí para que usted pues la pueda indagar. Esto del diagnóstico, jóvenes, es bien importante, ¿sí? Es bien importante.
nosotros tenemos que ver esa parte de cómo nosotros pues podemos. También quiero verlo por aquí a todos. Muy bien, por ahí pues tenemos a 13 estudiantes de 15 que son, si no me equivoco. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Igual, ¿verdad? Estoy grabando el video para que podérselo subir. Se habrán dado cuenta que la plataforma ahora no permite grabar. Estoy utilizando la grabadora. Muy bien, vayan pensando, buscando al estudiante que le van a aplicar el diagnóstico. Uno o dos estudiantes, ¿sí? Uno o dos estudiantes, que sea de noveno grado o que sea de segundo año de bachillerato o de tercer año de bachillerato si es bachillerato técnico. Que se supone que el que estudia un bachillerato técnico ya ha tenido alguna orientación, ¿verdad? Para saber qué va a estudiar. Entonces vayamos buscando a un muchacho o una muchacha conocido de ustedes, que sea amigo de ustedes, que viva cerca de su casa para que usted pues no se vaya a meter, no vaya a ir a buscar a otra colonia donde usted no vive, porque eso pues trae problemas. Y es lo que queremos evitar, que usted se vaya a meter en problemas. Veíamos, pues ahí viene la parte del diagnóstico, pero por el momento solo les va a quedar de tarea como identificar a ese joven, que puede ser de noveno, o del segundo año de bachillerato, o de tercer año de bachillerato, para poderlo orientar, ¿verdad? Y hay que hacer un diagnóstico en todas las áreas para poder, pues, saber, para después poderlo orientar, ¿verdad? Qué es lo que él quiere estudiar. Sí, ese va a ser como producto de la investigación de ese pequeño diagnóstico que vamos a hacer. Así que ya se dieron cuenta, pues ahí vemos los distintos clases de diagnóstico, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines, cuáles son los pasos que lleva cada uno. Esto de hacer un diagnóstico es muy delicado, ¿sí? Muy delicado, porque vamos a creer con lo que nos dice el estudiante. Y de acuerdo a lo que nos dice el estudiante, pues vamos a tomar decisiones. También vamos a valorar, pues, sus notas, ¿verdad? En las distintas asignaturas para poderlo orientar. Así que eso es lo que queda para ahora. Ya están sus notas en la plataforma, ¿sí? Ya están sus notas en la plataforma. Felicitarles a todos por el esfuerzo que están haciendo. No es fácil estudiar de esta manera. Igual que ustedes, para uno de docente es un poquito complicado porque no hay esa interacción, ¿verdad? Que yo le pudiera decir, mire Cecilia, mire Gladys, mire Wendy, José Roberto, Xiomara, Salvador Manrique, Alicia, José Luis, Ingrid, ¿verdad? Byron, Tránsito Isabel, o César Osvaldo, ¿y usted qué opina de esto? ¿Qué opina de lo otro? No me podía poner un ejemplo. No es tan fácil, ¿verdad? Hacerlo de esta manera porque primero que el recurso pues es limitado, muchas veces hay condiciones que no nos permiten estar en la clase, en cambio en la manera presencial pues es otra historia. Pero felicitarles porque se han mantenido, ¿verdad? Y ojalá pues puedan mantener el grupo hasta el final de la carrera. Así que por mi parte es todo, no sé si tienen alguna pregunta, pues con gusto la respondemos. Y si no sé la respuesta, pues quedo comprometido con indagar sobre lo que usted quiere saber. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, José Luis, gracias. Muy bien, entonces acuérdense que la próxima, las dos presentaciones voy a subir, bueno, las dos presentaciones, para que usted la conozca un poquito. De hecho, en la siguiente clase voy a subir el video de esa presentación, ¿verdad? Para que usted conozca un poquito. No es lo mismo como recibir la información solo verla que recibir un poquito de explicación. Recordarles que el próximo domingo pues va a ser clase asincrónica, voy a estar en un video por ahí que voy a grabar previamente para poderlo subir y las presentaciones del caso.
Por ahí pues revise bien, siempre y cuando es así crónica, pues va una guía de aprendizaje para que usted pueda reforzar un poquito sus conocimientos. Bueno, jóvenes, muchas gracias por todo, que Dios me los bendiga, cuídense, hay que el virus sigue por ahí, ¿verdad? Por el momento un poquito más débil, pero ahí está todavía. Así que bendiciones para todos, se me cuidan mucho. Feliz día a todos. Gracias, José Luis Salvador. Feliz día, Wendy, cuídese.